Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde en esta hermosa noche que Yahweh nos regala por su misericordia. Soy su amiga, soy su hermana Ángela con ustedes y estaré predicando la palabra del Señor, la hermosa palabra del Señor. Y bueno, mire, voy a seguir con el Génesis porque esa es la voluntad del Padre, que siga con el Génesis para las personas que son nuevas, para los que se habían estado conectando. Y voy a seguir con el Génesis en capítulo 4, versículo 1 en adelante, en el cual lleva por título Caín y Abel. Porque ya habíamos visto los otros versículos que empezamos desde el principio, desde la creación, y de ahí seguí en adelante, así que voy a empezar en esta noche, voy a seguir con el Génesis. Amén. Voy a hacer una pequeña oración y voy a empezar a predicar de lleno. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, a esta hora de la noche te doy gracias primeramente que nada, Padre eterno, por poder, Señor, predicar tu palabra, Señor. Te doy gracias, Señor, porque estamos con vida, con salud, Padre, y ponemos, Señor, en tus manos, Padre, a los que están enfermos, Señor, a los que están, Señor, postrados, Padre, que sea tu misericordia con ellos, Señor. Pero a esta hora, Padre, voy a ti, Señor, porque solo tú tienes todo el poder. ¿Quién más, Señor, si tú eres todopoderoso, Padre? A esta hora, Padre, te pido, Padre, que seas tú, Señor, hablando a través de mí, que sea usted, Padre, dándome, Señor, la inteligencia, la sabiduría y la gracia, Padre, para enseñar, para predicar, Señor. Más, Señor, no soy nada, Señor, solamente una mujer que usted rescató, Padre, de las tinieblas, Señor, a la luz, Padre, para predicar, Señor, tu evangelio, Señor. Y te doy gracias por eso hasta ahora. Oro por las personas, Señor, que están a través de las pantallas. Oro para que sea usted, Señor, el que darguya su espíritu, Padre, y que sea traspasando el Espíritu Santo, Señor, a través de estas pantallas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Entonces vamos a empezar desde el Génesis en adelante. Génesis capítulo 4 y versículo 1 se encuentra la palabra de esta noche. Dice, lleva por título Caín y Abel. Amén. Dice, el versículo 1, dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Y en el versículo 2 dice, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y en el versículo 3 dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trabajó del fruto de la tierra y una ofrenda a Jehová. Amén. Y en el versículo 4 dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Y en el 5 dice, pero no miró con agrado a Caín, y la ofrenda suya, y se ensañó Caín, y la ofrenda suya, y dice que se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante, dice. Acá, bueno, nosotros vamos a seguir con el Génesis, así que aquí, bueno, esta historia también es muy conocida, ¿cierto? Caín y Abel, muchas personas la conocen, esta historia. Pero la verdad que hay mucho trasfondo y hay mucha revelación adentro de esta palabra, porque la palabra del Señor es poderosa, la palabra del Señor lleva muchos misterios también, y recordemos que el Señor también es espíritu. Así que el Señor lo que nos dé en esta noche sea su Espíritu Santo con nosotros. Amén. Y dice que, bueno, Adán conoció a su mujer. Y bueno, en la Biblia el conocerse, esta palabra se usa cuando ellos mantuvieron relaciones sexuales, ¿cierto? Adán y su mujer, que era su esposa, la cual concibió, dice, y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido un varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas. ¿Qué sucedió? ¿Cierto? Y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también la ofrenda de los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado y a su ofrenda. Acá nosotros nos podemos dar cuenta
que ellos en este día, ellos estaban ofrendando al Dios Todopoderoso, ¿cierto? Al Dios que había creado los cielos, la tierra, los mares, las constelaciones. Nosotros eso ya lo vimos en los primeros capítulos. Entonces, ¿qué sucedió? Que ellos estaban ofrendando. ¿Y por qué estaban ofrendando ese día? Ellos estaban ofrendando, ¿por qué? Porque vamos a empezar por orden. Porque recordemos que cuando el Señor terminó la creación, el Señor reposó el día séptimo, dice la palabra del Señor. Y que reposar, ¿cierto? Significaba Shabbat. ¿Se acuerdan que eso lo habíamos visto? Entonces, desde ya el Señor, desde un principio, a nosotros nos enseña y nos recuerda que nosotros debemos guardar para Él un día de reposo, o sea, un día de Shabbat. El Señor desde un principio a nosotros nos está diciendo que nosotros debemos guardar un día de reposo y un día de ofrenda para el Señor. Por eso que en ese día ellos estaban dando una ofrenda, o sea, estaban haciendo un Shabbat ese día para el Señor. Muchos confunden ese día y creen que significa Shabbat sábado, pero no es así, es día de reposo, es un día de descanso. Entonces, ¿qué sucedió? Que Caín fue el primer hijo de Adán y Eva. Y Caín le llevaba su ofrenda al Señor, cual Caín era labrador, cierto, de la tierra. Y él llevó su ofrenda. Y Abel era pastor de ovejas, y él también llevó su ofrenda. Pero ¿qué sucedió? Que Abel llevó lo más bonito, lo más grande, lo más bello para el Señor ese día, porque es el Dios Todopoderoso. Y él quería hacer una ofrenda. ¿Y él qué hizo? Que tomó la oveja más grande, la más gorda. Llevó lo mejor para el Señor ese día. Y Caín, como para que usted entienda, llevó de los frutos de la tierra que el Señor le había dado para trabajar, llevó lo más malo. Llevó, como por decir así, para explicar, la fruta que se estaba echando a perder, si es que no la llevó podrida, si es que no la llevó toda mala. Entonces, ¿qué sucedió? Que ese día, al tiro, después dice que en el versículo 5 dice, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. También aquí me quiero detener en algo, porque esto también a nosotros nos quiere decir el Señor, que Él también descansó el séptimo día y que también ellos también estaban haciendo una ofrenda ese día para el Señor. Pero también a esta hora el Señor a nosotros nos enseña que no es una ofrenda de dinero lo que el Señor espera de ti ni de mí, sino que el Señor, ¿qué es lo que quiere? Que tu ofrenda sea de oración, que tu ofrenda sea de darle las gracias, que ese día especial que tú guardes para el Señor, que sea de alzar las manos al cielo y decirle gracias, Señor, gracias porque me has guardado cuando hay mortandad aquí en la tierra, gracias porque tengo una casa, porque tengo mis hijos tan sanos, gracias, Señor, porque tú estás conmigo en mi familia y en mi casa y en mi hogar. Es por dar un ejemplo y levantar un holocausto para el Señor, porque a veces también ellos, claro, levantaban un holocausto y daban ofrendas de animales, todo eso, ¿cierto? Pero en estos tiempos la ofrenda que realmente el Señor espera de ti es que sea una ofrenda de alabarlo, de bendecir su nombre, de orar por tu familia. Esa es la ofrenda que el Señor está esperando de nosotros realmente. Amén. Dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, así será su deseo, y tú enseñorearás de él. Entonces, ¿qué le estaba queriendo decir? Que si bien hicieres, si él hiciera las cosas bien, si él diera una buena ofrenda, ¿cierto? No sería enaltecido. O sea que el Señor hasta ahora nos dice que si realmente nosotros estamos haciendo bien las cosas, realmente nosotros estamos dando una buena ofrenda hacia el Señor, ¿la estamos haciendo bien? O no lo estamos realmente esforzándonos y siendo agradecidos con el Señor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí Caín sintió envidia por su hermano.
¿cierto? Y eso abrió las puertas de Caín. Abrió las puertas de Caín. Dice, y en el 8 dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y todo esto, ¿por qué sucedió? Porque a él le entró la envidia por una ofrenda. Entonces, ¿por qué? Porque el Señor miró con agrado, el Señor mira con más agrado, obviamente, a lo que nosotros, al Señor le va a agradar más según como tú busques al Señor, porque si nosotros le dejamos, por decir así, el tiempo más corto al Señor, por decirlo así, o la oración así, una oración bien rápida, entonces el Señor apenas nos va a alcanzar a escuchar, pero va a decir, pero si apenas te escuché y ya la terminamos rápido. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Qué es lo que Dios quiere? Que de verdad nos esforcemos y demos una ofrenda y levantemos un holocausto de verdad para el Señor. Amén. Entonces aquí, ¿qué sucedió? Que a Caín le entró, ¿cierto?, la envidia, porque él había llevado lo mejor para el Señor. Y esta envidia lo llevó a matar a su hermano. Fue tan grande, ¿por qué? Porque recordemos que desde el Génesis la serpiente había engañado a Eva, y así es como entró, ¿cierto?, la maldad en el ser humano, porque ahí estaba el árbol del bien y del mal, ¿cierto? Y aquí nosotros podemos ver que la simiente de la serpiente ya estaba haciendo lo suyo ya desde un principio, desde el Génesis, y acá nosotros podemos ver el primer homicidio en la Biblia, en la palabra del Señor. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? O sea, a la verdad que lo que dice acá es como que, porque a la verdad que el Señor es omnisciente y es omnipotente. O sea, es que el Señor sabía que dónde estaba el hermano, sino que lo estaba confrontando. Era eso. Eso. Y le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu hermano la sangre de tu hermano. Entonces aquí nosotros nos podemos dar cuenta que la sangre de Abel, o sea, estaba, boca a recibir. Dice, ahora pues maldito seas tú en la tierra que abrió la boca para recibir de tu hermano la sangre de tu hermano, ¿cierto? La sangre del hermano de él estaba, ¿cierto?, siendo ahí, había sido matado por su hermano. Dice, cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Entonces aquí el Señor, cuando le dice y confronta a Caín, le dice, cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza. ¿Por qué? Porque lo que a mí me hacía entender que el Señor a la verdad le había dado una tierra a Abel para que la labrara, o sea, Caín, perdón, para que la labrara, pero le estaba dando como un trabajo, como puede decir, sencillo. O sea, no era pesado, sino que era algo como que él podía decirlo como que igual estaba bendecido. Y su hermano estaba con las ovejas y él estaba labrando la tierra, entonces en sí ellos estaban bien, estaban bendecidos porque tenían lo suficiente y estaban bien en ese momento. Pero después que él mató a su hermano, después que lo mató porque le entró la envidia, le entró la serpiente al corazón, le entró Satanás al corazón y él llegó y actuó, ¿cierto? Ahora dijo, cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza, y errante y extranjero serás en la tierra. Entonces, y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. ¿Ve? Entonces el Señor aquí lo echa del lugar de donde lo había dejado, de donde le había dado la tierra para labrar, y lo echa de ese lugar. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera
que le hallare. Entonces, ¿qué sucedió? Que después el Señor lo desecha de donde lo había dejado y lo dice que lo manda y lo hace errante, lo hace extranjero desde ahí. Pero hay algo muy importante aquí, que el Dios Todopoderoso le pone una marca, le dice, ¿cierto? Dice, y le respondió ciertamente. Entonces Jehová puso una señal, dice, en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallara. O sea, que le puso una señal para que no lo mataran, porque a la verdad que esto nos enseña a nosotros que Dios es el que va a ser el juez, que Dios es el que va a tener, Él es nuestro vengador, Él es nuestro vengador porque... ¿Por qué? Porque a la verdad es que el Señor podría haber eliminado de inmediato a Caín, porque él había cometido algo grave, había matado a su hermano, no había matado a cualquier hombre, había matado a su hermano que era sangre de su sangre. Entonces el Señor, bueno, igual pienso yo que igual tuvo misericordia porque igual lo echó, lo marcó para que no lo matasen, como queriendo enseñarnos a nosotros de que la venganza no debe ser de nosotros, la venganza no debe estar en nuestras manos, sino que siempre dejando todas las cosas en las manos del Señor. Y esto es algo fuerte porque ahora, en estos últimos tiempos que nosotros estamos viviendo, vemos mucha violencia. Vemos mucho como la gente, la verdad, que llega y actúa. Uno a veces no puede decir, o la gente se molesta por cualquier cosa, entonces la gente está muy alterada en las calles. Hay veces que la gente anda armada y uno no sabe. Entonces eso es lo que es como un comentario aparte, pero también tiene relación. ¿Por qué? Porque como que la gente ahora, no sé, como que se acostumbran a la violencia, se acostumbran a matar, se acostumbran a robar. Entonces todas estas cosas, la maldad ha aumentado mucho. Los asesinatos, las muertes han aumentado mucho. Entonces aquí el Señor nos dice de que la venganza está en sus manos, la venganza es del Señor. ¿Por qué? Porque Él marcó en este momento, lo marcó a Caín para que nadie lo matase, para que nadie lo matase. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre su hijo Enoc. Bueno, y voy a avanzar y dice, y Lamec tomó para sí 2 mujeres, el nombre de una fue Ada y el nombre de otra Sila. Esta ya después es la descendencia de Caín, porque recordémonos que Caín fue desterrado cuando mató a su hermano a Abel. Dice, y en el versículo 20 dice, y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. O sea que aquí de esta descendencia de Caín, después salió una descendencia y dice que de ahí, la cual fue padre de los que habitaban en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Mire, de ahí salió esta descendencia. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín. Mire, y artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naamá. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Y mire lo que dice aquí. Si 7 veces será vengado Caín, mire qué importante este versículo. Si 7 veces será vengado Caín, ¿por qué? Porque recordemos que el Señor dejó una señal en Caín para que nadie lo matase. Dijo, y Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. ¿Por qué? Porque Tubal Caín nos quiere decir que Lamec será Caín, Lamec en verdad 70 veces 7, porque él era muy malo, Dice, pero aquí nos quiere decir el Señor de que aunque el hombre sea muy malo, la venganza va a ser del Señor. A nosotros no nos corresponde, al hombre ni a la mujer le corresponde tomar venganza por un asesinato. ¿Por qué? Porque
aquí el Señor no estaba diciendo que de Él era la venganza, y es más, hay un castigo para los que se vengan de estas cosas, ¿cierto? Porque dice, y 7 veces será vengado Caín, Lamec, en verdad 70 veces 7 lo será. Y después en el 25 dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer. Después recordemos que la palabra conocer era que habían mantenido relaciones porque era su esposa, y dice a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido de otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Mire, ve, aquí después ya vimos la descendencia que era de Caín, y al final después nos dice, cuando ya va terminando todo lo de Caín y Abel, dice que, y conoció Adán a su mujer, y la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató a Caín. Ella lo tomó, cierto, como que el Señor le estaba dando otro hijo porque, bueno, su hijo había matado a su otro hijo. Dice, y a Set también le nació un hijo. Y esta es la descendencia de Adán y Eva. Pero de acá, de este hijo que les nació, de este hijo Set, de este hijo dice, y a Set, porque recordemos que la otra descendencia era de Caín, y esta descendencia dice que a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres recién ahí comenzaron a invocar el nombre del Señor, porque si nosotros nos damos cuenta, en la descendencia de Caín no sale en ninguna parte que estaban alabando el nombre del Señor. No sale que estaban levantando holocausto, sino que hasta aquí, después cuando Adán y Eva tienen otro hijo que se llama Set, de ahí ellos empezaron recién, dice, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor, con este otro hijo que el Señor le da a Adán y Eva después que había perdido a su hijo Abel. Y bueno, queda más que decir que por la Escritura nosotros nos podemos dar cuenta que la ofrenda de Abel había sido la más grande, la más bonita, la más maravillosa. Entonces nosotros nos podemos dar cuenta que él estaba guardando su día que era para el Señor. Y eso nos quiere decir que él amaba mucho al Señor, porque él amaba mucho al Señor. Y bueno, su hermano lo mató, y así está escrito, así es la palabra del Señor. Así que bueno, eso es lo que el Señor nos tenía para esta noche, que recuerde siempre de guardar la mejor ofrenda para el Señor, la más grande, la más bonita, la más gorda. ¿A qué nos referimos con levántese a orar con agrado, con esfuerzo? Dele lo más grande, lo más bonito, no al final el último minuto del día, sino que lo mejor, quizás levantándose un poco más temprano antes de irse al trabajo, esforzándose un poco más, pero dele esa ofrenda la más grande al Señor. Levante un holocausto de verdad al Señor, y que sea de bendición para su vida, porque eso es lo que el Señor espera. Y también la palabra que de hoy que nos enseñaba, de que las cosas todas debemos dejarle en las manos del Señor, porque el Señor es nuestro vengador, el Señor es juez, y Él es Él es el único que va a tener quizás no tanto la venganza, sino que Él es el que va al último decir, va a juzgar al mundo entero, la verdad, por nuestras obras buenas y malas. Pero bueno, aquí estamos desde el principio, desde el Génesis, y así que Él es el que va a tener la última palabra en nosotros. Y Él sabe si, bueno, nos va a perdonar, ¿no? Todavía no venía el Mesías, todavía no venía el Salvador al mundo, y por su sangre somos redimidos, por su sangre también somos salvos. Pero también recordemos que Él dijo que Él no vino a abolir la ley, sino que vino a cumplirla, porque realmente Él es la ley, y Él son los mandamientos, porque los mandamientos sale que no matarás, ¿cierto? No matarás a tu prójimo. Entonces los mandamientos del Señor dijo, yo no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla, y eso es lo que el Señor quiere. Dijo, no matarás, y así como muchos de los otros mandamientos que nosotros debemos cumplirlos
cumplirlos porque esa es la voluntad del Señor. Esa es la voluntad para que usted sea salvo, para que usted sea bendecido y que la misericordia del Señor en esta noche nos alcance a todos. Amén. Voy a orar para terminar la palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, a esta hora de la noche yo te doy gracias, Señor, por haber podido, Señor, entregar tu palabra, Señor, que tiene poder, Padre. Te doy gracias, Señor, a esta hora y yo te pido, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús, que usted, Padre, nos ayude cada día, Señor, a levantar, Señor, la mejor ofrenda para usted, Señor, que nos ayude, Señor, a hacer lo mejor para usted, lo más bonito, Padre, así como lo hizo tu hijo Abel, Padre, que llevó lo mejor hacia ti, la mejor ofrenda, Padre, sino que una ofrenda, Señor, de sacrificio, una ofrenda de agradecimiento hacia ti, de amor, Padre. Por eso hasta ahora yo te entrego, Señor, a todas las personas, Padre, que han escuchado tu palabra, a las que los van a escuchar después, Padre, que usted sea bendecido, Señor, con las personas, en sus familias, Padre, bendiga sus casas, sus hogares, Señor, y a esta hora, Señor, oro por todo aquel, Padre, que esté caído, que usted lo levante, Señor, lo levante cada día, Padre, y lo ayude, Señor, a vivir conforme a la voluntad suya. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Que el Señor les bendiga y les guarde, y soy su amiga y su hermana Ángela. Amén.